están? El tema que hoy vamos a estar compartiendo, que les voy a compartir, es un tema que de verdad a mí me apasiona. Tengo mucho tiempo de estar pensando sobre esto, porque creo que es una enseñanza que a todos los cristianos debemos de recibir. Y voy a usar varios versículos bíblicos, así que tengan a la mano su Biblia. Quiero empezar a leerles Efesios 4:23, que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a hablar hoy de lo que es la transformación de la mente, cómo la Escritura es muy clara al respecto de que nosotros tenemos que renovar, transformar nuestra forma de pensar. Y quiero empezar por unos versículos. Vamos a leer como 3 o 4, algunos solo se los voy a parafrasear, pero este en particular quiero que sí lo leamos todos. Es 2 Corintios 10:3, inclusive se los voy a leer en más de una versión. Dice así, bueno, yo ya estoy listo aquí para leérselos. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, les leí la Valera, quiero leerla en otra versión. Quiero que pongan mucha atención a esto. Pues aunque andamos viviendo en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Bueno, les acabo de leer otra versión. Les voy a leer una más. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Bueno, podemos ver que estos versículos Pablo nos está haciendo ver que es importante que nosotros entendamos que hay una guerra y que tenemos armas y que estamos luchando en esa guerra, que nuestras armas no son débiles ni son pequeñas o son diríamos cosas sin poder, sino son armas poderosas en Dios, pero que vivimos en una guerra, que tenemos una guerra que estamos luchando. Y yo te quiero sugerir, porque el tema de lo que estamos hablando hoy, que esa guerra está en tu mente. La guerra de la que estamos hablando, de la que Pablo nos habla, porque dice claramente en esos versículos, te lo leí en 3 versiones, y es claro que Pablo nos está diciendo que debemos derribar, que hay fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son cosas que deben de ser derribadas. No es bueno. Las fortalezas de las cuales está hablando Pablo acá, en algunas otras ocasiones podemos pensar que hay fortalezas buenas, pero las que Pablo nos está hablando en este momento, para que tengamos claro, son fortalezas que deben de ser derribadas. Y esas fortalezas son formas de pensar, son razonamientos, son especulaciones, son las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra lo que Dios está diciendo. En pocas palabras, está diciendo que esas fortalezas, esas formas de pensar, voy a estar hablando de eso durante todos estos minutos para que tengamos claro de lo que nos está hablando Pablo, y que no son cosas simples, son cosas importantes que debemos de poner atención, que deben de ser derribadas. Yo me imagino inclusive esas fortalezas como esos castillos que tenían esas grandes paredes de donde el enemigo se escondía. Ustedes tal vez han visto películas de esto, donde los enemigos se estaban escondiendo en esos lugares, y ellos salían desde ese lugar donde ya estaban ahí seguros, y salían en la noche y salían a atacar, y luego regresaban y se volvían a esconder en esas fortalezas y estaban ahí. Pues esas fortalezas son esas formas de pensar, esos razonamientos, esas especulaciones, voy a decir inclusive esas convicciones o esos paradigmas que ya tenemos nosotros establecidos, desde donde el enemigo, y voy a decir ahora, donde habita el enemigo, en esos pensamientos y en esas formas de pensar, para poder salir a destruir y a matar. Quiero proponerte que eso es lo que está diciendo Pablo en este lugar,
que tenemos armas poderosas para destruir estos argumentos y estas formas de pensar, estas especulaciones. Y quiero avanzar un poco a esto y quiero llevarte a un pasaje, no lo voy a leer completamente, pero tú lo puedes ir a buscar, está en Marcos 8:14, es un pasaje que tal vez todos hemos leído, que Jesús está dando una enseñanza y es tan diríamos, tan lindo esa enseñanza porque Jesús había sucedido algo antes, había sucedido algo porque Él había llevado a los discípulos después de que ellos regresan de ir a ellos a activarse y ellos ir a usar los dones. Ellos habían sido comisionados y regresa y le llegan a contar a Jesús que están tan emocionados porque hasta los espíritus se nos someten. Y Jesús les dice, bueno, yo sé que no han comido, y entonces se los lleva, dice, súbanse en esta barca, y se los lleva a la barca y dice, bueno, vamos a ir a un retiro, vamos a irnos de descanso. Así me lo imagino yo, y se suben a una barca y cuando llegan a un lugar resulta que la gente, cuando miran que se sube a la barca, no sé cómo hace la gente, pero sale corriendo tan rápido, llegan primero, y cuando llegan a ese lugar, Jesús hace aquel milagro que, bueno, empieza a enseñarles a la gente y ya se hace noche, y ustedes han leído este tema, y le hace la multiplicación de los panes la vez esta, la segunda vez que lo hace, y después inclusive se suben a una barca, y después que se suben a la barca, Jesús está en la barca con los discípulos y les empieza a decir algo. No se dejen contaminar por la levadura de Herodes y de los fariseos. Y Jesús les empieza a dar esa enseñanza usando la levadura. Y es interesante, usa la levadura, porque la levadura tiene una característica. Él está hablando de las influencias. Jesús está hablando de las influencias que existen en el mundo, que influyen ¿en dónde? En tu forma de pensar. ¿Cuál es la levadura de Herodes y los fariseos? Podríamos, bueno, solo rápidamente tal vez decirles, Herodes lo que representaba en esa época era el sistema humano, el humanismo podríamos decir, el poder humano, la estructura humana. Dice, no se dejen influenciar por eso, por el sistema, por lo que nosotros llamamos mundo, pero es la cultura del mundo, y tampoco por la levadura de los fariseos. ¿Qué representaba? Representaba el sistema religioso en el cual sí creen en Dios, hacen ritos, pero Dios es el centro, pero no es personal, ni es un Dios poderoso, sino es un sistema de religión, de religiosidad nada más. Y Él le dice, no se dejen contaminar por eso. Jesús les está dando una lección y inmediatamente, ¿qué pasa? Los discípulos inmediatamente después de eso están ahí en la esquina de la barca, ya me imagino Jesús hablándole de eso, y ellos dicen, entre ellos, nos está diciendo esto porque no trajimos pan. No trajimos pan. O sea, ¿cómo llegan ellos a eso? Bien, cuando Jesús les está hablando, no se dejen contaminar por la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos, bueno, tal vez solo porque se hace el pan con levadura, ¿verdad? Pero ellos inmediatamente empiezan a pensar que no llevaron algo para el almuerzo y Jesús los está regañando. Ellos piensan que Jesús les está diciendo, hoy sí nos va a caer porque no trajimos pan. Y nada que ver, nada que ver. Yo podría decir que esos chicos perdieron la lección. Jesús les estaba haciendo un examen y perdieron la lección, definitivamente, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en eso. Jesús les dice, ¿por qué discutís? Y pueden ustedes buscar también en sus versiones. Existen diferentes, digamos, traducciones de lo que Jesús dijo, de las palabras que Él dijo. Y algunas versiones dicen, ¿por qué no entendéis? ¿Por qué no comprendéis? ¿Por qué razonáis? ¿Por qué razonan de esa manera? Depende de la versión, igual van a encontrar ustedes. Jesús les está diciendo, ¿por qué cuando yo les estoy diciendo esto, ustedes empiezan a pensar por eso? Por lo que no tienen. ¿Se dan cuenta? Jesús les está dando una enseñanza y lo primero que a ellos se les ocurre es pensar, razonar, empezar su mente por algo que es, podríamos decir, temor. El temor. Jesús nos está regañando porque no trajimos, se nos olvidó traer pan. Inmediatamente después de eso Jesús les dice, ¿o tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Por qué? Porque Jesús les dice, no se recuerdan de los milagros, y Él se los dice en ese mismo momento, les dice, no se recuerdan ustedes del milagro cuando de los 5,000, el milagro de los 3,000, cuántas cestas sobraron, y ellos dicen, sí, sobraron tantas y sobraron la otra. ¿Por qué Jesús les tiene que recordar esto? Y ellos
empiezan por la escasez. Ellos empiezan a pensar por la escasez, por la forma en la cual ellos piensan, por la forma en la cual ellos razonan, por dónde está su mente enfocada. Pero lo que es interesante es que les dice, o tenéis endurecido vuestro corazón. En otras traducciones dice, o tenéis vuestra mente embotada. Bueno, la palabra embotada no la usamos mucho, pero embotado significa que tú tienes, por ejemplo, un machete está embotado y es porque no tiene filo, o la punta la tiene roma, es decir, que no sirve para lo que debería de servir. La mente embotada es una mente que no tiene capacidad de hacer lo que debería de hacer. Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué? El milagro que ustedes vieron no transformó, porque saben, los milagros deben de transformar tu forma de pensar. Los milagros te quitan el derecho para seguir pensando en temor. Cuando tú has visto un milagro, cuando has visto algo, cuando ellos vieron la multiplicación varias veces, en 2 ocasiones vieron cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Y después ellos, cuando Jesús le está hablando de algo, empiezan pensando, nos está diciendo porque no trajimos pan. Empiezan a pensar por la escasez. Piensan diferente. ¡Wow! Los milagros nos tienen que dar a entender cuál es la naturaleza de Dios. Yo creo que esa es la diferencia entre el pueblo cuando leemos nosotros en el Antiguo Testamento y vemos la diferencia entre Moisés y el pueblo. Moisés entendía la naturaleza de Dios. Moisés conocía el corazón de Dios. El pueblo solo conocía sus caminos, solo conocía sus obras. Ellos veían las cosas que Dios había hecho. Había abierto el mar, había dejado caer comida del cielo. Les había hecho tantas cosas para que ellos las vivieran. Pero ellos solo veían los milagros, pero eso no los había transformado. No entendían que es el Dios de los milagros. Es el Dios de la provisión. No solo es el que da provisión, es la provisión misma. No entendían la naturaleza de Dios, solo entendían que Dios eventualmente hacía cosas para ellos. Pero cuando nosotros vemos un milagro, cuando vemos una cosa sobrenatural, eso nos quita el derecho de seguir pensando en temor, de seguir pensando que Dios no es un Dios de pactos, que está siempre con nosotros. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer ver en ese momento, en esa enseñanza para nosotros. Él les estaba diciendo, cuando ustedes piensan de esa manera, están pensando con una mente natural, una mente pensando en la carne. Por eso dice en Romanos, dice que la mente en la carne está muerta. La mente en la carne no te puede llevar a Dios. La mente en la carne te pone en una posición en la cual no puedes ver tú la naturaleza de Dios, cuando tú estás enfocado en una mente natural. Yo te quiero proponer que cuando Jesús les estaba diciendo esto, Jesús les estaba diciendo que es lo que está en tu mente, las influencias que hay en tu mente, las influencias naturales. Jesús de hecho habla de la levadura como las influencias que hay, las influencias del mundo, las influencias religiosas. Inclusive luego él habla que hay una tercera levadura, es la levadura del reino. Pero quiero llevarte a otro pasaje en la cual Jesús le hace un quiz, un examen corto, les digo yo, a los chicos. Esa mañana tal vez Jesús, me gusta explicarlo de esta manera porque a mí me gusta como ponerme en las escenas. Jesús llega en algún momento y él dice, bueno, hoy les voy a hacer un examen a los chicos. Y les dice, oigan, ¿quién dice la gente? Y él quería saber algo. Él quería saber qué había en el corazón de ellos. Pero Jesús se le ocurre empezar a hacerlo de esta manera. Bueno, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y él empieza de esa manera. Y ellos le dicen, sí, la gente dice que tú eres un profeta, que tú eres Elías, tú eres esto, eres lo otro, eres un maestro. Ok, ellos empiezan a dar esas respuestas. E inmediatamente Jesús cambia y les dice, bueno, ok, pero ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y eso era lo que quería saber Jesús. Ese era el quiz. Y Pedro, chispudo, ¿verdad? Pedro el chispudo dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el que estábamos esperando. O sea, estoy agregando, ¿verdad? Pero eso es lo que viene y Pedro dice, tú eres la promesa, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús se voltea con Pedro y le dice, ¿sabes? Eso no te lo pensaste tú solo, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no fuiste tú, eso fue el Espíritu Santo el que te lo reveló. Y en pocas palabras le está dando una palmadita a Pedro, le está diciendo, Pedro, eres un campeón, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Inmediatamente después Jesús sigue hablando y les empieza a decir, les empieza a contar lo que va a suceder, lo que Él tiene que padecer, porque a eso Él venía. Él venía para lo que tenía que padecer, lo que tenía que suceder. Y Él les empieza a decir todo eso. Pero eso pasa en esa misma escena, tal vez unos minutos después, no sé cuánto, porque la palabra no nos dice los minutos, pero seguramente fueron unos minutos después. Inmediatamente cuando Pedro empieza a oír eso, Pedro como que le corrige la plana a Dios, para a Jesús y le dice, que no te acontezca eso, vamos, salgamos huyendo, porque eso no te va a suceder, vamos a irnos a otro lugar. Y Jesús en ese momento le dice, apártate de mí, Satanás. A un hombre que unos minutos antes había recibido una revelación del Espíritu Santo. Un hombre que antes tenía su mente conectada con el Espíritu Santo para recibir esa revelación y poder confesar quién era Jesús. En unos momentos después, ¿qué hace? Se alinea al temor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Lo que te quiero sugerir es que en ese momento, cuando Pedro empieza a alinearse con una mente enfocada en la carne, esa mente está muerta, no puede seguir a Dios. Te quiero proponer que la humanidad sin Cristo en el centro es satánica por naturaleza. Si tu mente no está enfocada en Cristo, Jesús se lo dice, apártate de mí, Satanás, porque Él estaba en temor. Él estaba enfocando en las cosas naturales, no en los planes de Dios, no en las cosas de Dios. Si nuestra mente no está enfocada en lo que Dios está diciendo, en los planes de Dios, en las cosas de Dios, es duro lo que está diciendo Jesús. Es duro lo que está diciendo Jesús. Dice en 1 Corintios 2:16, y está haciendo una cita, Pablo ahí también. Pero ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién lo podrá instruir? Citando entre comillas o en letra cursiva, si tú lo ves, las profecías del Antiguo Testamento, porque los antiguos, eso era lo que decían, porque no podían ellos tener acceso a lo que nosotros hoy tenemos. Pero Pablo inmediatamente en ese versículo en 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te quiero proponer que el plan de Dios para tu vida y para mi vida es que todos los días tú tengas la mente de Cristo, que tú tengas los pensamientos de Cristo, que tu mente está alineada a Cristo. Porque muchos cristianos se nos dijo que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nosotros le reconocimos como Salvador, se nos dio un corazón nuevo. Pero muchos no sabemos o no sabíamos que también se nos dio una mente nueva. Porque dice aquí en 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te quiero proponer eso, que ese es el propósito de Dios para todos los días de tu vida, que tú uses esa mente, que tú pienses con la mente de Cristo, tú pienses como Cristo pensaba. Cristo no pensaba en escasez. Cuando decía no hay que darles de comer, Cristo no empezó a decir, bueno, hoy sí no tenemos, hoy sí no se va a poder hacer nada. Cristo pensaba de una manera diferente y esa es la lección que nosotros tenemos que tomar. Lo que les estaba diciendo a sus discípulos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Te quiero concluir. Voy a hacer varias conclusiones de lo que hoy estuvimos platicando. Este es un tema que me apasiona. Podría pasarles horas hablando de esto. Y ojalá tuviéramos más oportunidad. Pero te quiero proponer que hay una guerra y esa guerra está en tu mente. Y no debes estar tú desatendido de eso. Tus pensamientos son importantes. ¿Qué estás pensando? Es importante. Hay una guerra y el campo de batalla es tu mente. El objetivo de Dios todos los días de tu vida
es que tú pienses con la mente de Cristo. Que tú pienses como Cristo pensaba. Y te quiero proponer que también el objetivo, los dardos del enemigo que van hacia ti, es hacia tu mente, para que tú te alinees a esa mente muerta, a la mente que tenías antes. Pero dice, vestíos del nuevo hombre. Empecé leyendo ese versículo que es Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es el propósito del enemigo. Pero sabemos que el enemigo está vencido, porque muchos le quieren dar mucha importancia al enemigo. Bueno, es real, pero sabemos nosotros que está vencido. Pero sabemos que él no tiene poder. Pero ¿cuál es el único poder que él puede tener? Cuando tú le crees, el poder se lo das tú. Cuando tú en tu mente te alineas a los pensamientos, podría decir que solo hay dos formas de pensar. Tu mente puede estar en amor o en temor. Y podría ser que cuando estás en amor, estás pensando en abundancia, estás pensando en provisión, estás pensando en todas las promesas de Dios para tu vida, estás pensando en todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios está diciendo de ti, que tú eres fuerte, que tú eres valiente, que tú eres más que vencedor. Pero la otra parte, que es el temor, es cuando tú estás alineado con eso, con escasez, con temor, con desesperanza, con todas las cosas que podríamos decir que Dios no está diciendo de ti. Cuando tú estás entreteniendo tu mente con las cosas que Dios no está diciendo de ti, estás en temor. Y somos llamados a usar la mente de Cristo, a renovar nuestros pensamientos. Y no solo pensamientos, te quiero proponer que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando somos nuevos cristianos, a veces empezamos a pensar en cosas como las fallas, el arrepentimiento, las cosas que nosotros hemos hecho mal y está bien, y todo eso está bien, es parte del proceso. Pero hay algo más profundo que te quiero yo decir. Dios y Jesús está interesado más, no solo en los pensamientos individuales, en tu forma de pensar, en tu forma de razonar, en dónde empiezas. Y quiero decirte algo rápidamente, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero proponerte algo que yo llamo cristianismo práctico. Tal vez use una palabra bonita, podría llamarle de otra forma, pero le voy a llamar así: cristianismo práctico, cristianismo natural. ¿Qué significa eso? Cuando los cristianos, los nacidos de nuevo, los que tenemos una mente renovada, la mente de Cristo, los que tenemos para nosotros todas las promesas, porque el Espíritu de Dios nos ha habilitado para tener todas esas promesas, no porque nos merecíamos, sino por lo que Él nos dio. Pero nosotros, resulta que tenemos a un amigo que él no es creyente y él tiene problemas financieros y él usó una estrategia para resolver sus problemas financieros, o resulta ser que él, cuando tuvo una necesidad de enfermedad, de aflicción o algo, y nosotros nos encontramos en una situación similar, nosotros decimos, oye, ¿cómo lo hiciste? Y él nos da un consejo, y nos dice, mira, yo fui con aquel psicólogo. O ¿sabes qué? Mira, hay tal medicina. Y nosotros empezamos a actuar igual, de la misma manera, ¿sabes? Yo digo, ese es el cristianismo natural. Práctico, pues no sé si sería práctico, pero tal vez podría decir que estamos usando la misma forma de pensar de alguien que no tiene una mente renovada. Y nosotros somos llamados a iniciar de una manera diferente. Si lo primero que empieza en tu mente cuando hay escasez es recordarte de la provisión que Él tiene para ti, si lo primero que empieza en ti, en tu corazón, lo primero que se te debe venir a la mente cuando hay una enfermedad, ¿qué es? Usar las armas poderosas que tú tienes, las armas que Él te ha dado, las declaraciones, la oración, el buscarle a Él, las cosas que tenemos, en vez de usar las cosas que tienen las personas que no le conocen. Hermanos, yo les bendigo y declaro que estas palabras sobre ustedes les van a ayudar a ir a buscar estos versículos, a que puedes tú meditar. Llénate de esos versículos. La meditación bíblica es buscar, estar continuamente pensando en estos versículos. Busca eso en tu vida. Trata de que esto transforme tu forma de pensar, porque tú eres nacido de nuevo. Tú tienes una nueva mente, la mente de Cristo, y tú puedes renovar tus pensamientos y llevar cautivos todas las cosas que se oponen al conocimiento de Dios y a las promesas de Dios a los pies de Cristo. Ya no puedes seguir entreteniendo en tu mente cosas que piensas de ti, que Dios no piensa de ti. Ya no puedes seguir diciendo de ti cosas que Dios no dice de ti. Los bendigo en
En el nombre de Jesús. Amén.